¿Y si aquello en lo que creíste durante toda tu vida fuera solo una ilusión? ¿Y si el Dios que te enseñaron a temer y adorar hubiera sido, en realidad, silenciado, manipulado e incluso asesinado por la propia mano de los hombres? Este video te llevará por un viaje prohibido, donde revelaremos secretos que la historia intentó ocultar y mostraremos cómo el poder siempre utilizó la fe como arma. Al ver hasta el final, comprenderás cómo los dogmas moldearon tu forma de pensar, cómo el miedo fue transformado en control y, sobre todo, cómo despertar a una espiritualidad libre, sin cadenas. No es solo una clase de historia, es una invitación a mirar dentro de ti, a cuestionar certezas y descubrir caminos que pueden cambiar tu vida hoy mismo. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces sentiste que algo no tenía sentido en la religión que te enseñaron? ¿Cuántas veces tuviste miedo de cuestionar, como si pensar fuera pecado? Si estas preguntas alguna vez resonaron en tu interior, este video te mostrará que no estás solo. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que creías hasta ahora. El silencio puede ser más ensordecedor que un grito. Imagina por un instante que caminas solo dentro de un templo olvidado. Las columnas se elevan como gigantes que alguna vez fueron adorados. El suelo de mármol refleja tu sombra, pero no hay nadie más allí. No escuchas oraciones, no escuchas cantos, apenas el eco de pasos lejanos y la vibración de un aire que parece pesado, como si las paredes aún guardaran secretos. Ese silencio no es paz, es duelo. Es el luto por algo que alguna vez estuvo vivo y ahora yace oculto, enterrado bajo siglos de manipulación. La frase que titula esta historia, La muerte del Dios, es incómoda, casi sacrílega. Y sin embargo, ¿no es acaso más sacrilegio vivir repitiendo palabras que han perdido su alma? Aquí no hablamos de un cadáver físico, ni de un dios mitológico que cayó bajo los golpes de otro. Hablamos de un asesinato simbólico, meticuloso, repetido en cada época, disfrazado de devoción. Cada vez que la espiritualidad libre fue encadenada, allí hubo una muerte. Cada vez que el miedo se impuso sobre la conciencia, allí hubo otra. Cada vez que se usó el nombre de lo divino para justificar la guerra, la opresión o el abuso, la sangre invisible de esa divinidad fue derramada una vez más. Y lo más perturbador es que esas muertes no pertenecen solo al pasado. Siguen ocurriendo quizá dentro de ti, porque ¿qué es la muerte de Dios sino el momento en que dejas de sentir lo sagrado como experiencia viva y lo reduces a una costumbre vacía? Cuando te arrodillas no por convicción, sino por presión. Cuando repites oraciones sin comprenderlas, por miedo a ser señalado. Cuando obedeces a líderes que se autoproclaman dueños de lo eterno, aunque tu corazón grite que algo no encaja. ¿No es eso también una forma de muerte? Déjame preguntarte directamente. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo roto en lo que te enseñaron? ¿Cuántas veces una voz interior te dijo, esto no puede ser toda la verdad, y sin embargo callaste? Tal vez temías al castigo, tal vez no querías decepcionar a tu familia, tal vez pensaste que dudar era pecado. Pero dime, ¿no es acaso un pecado mayor traicionarte a ti mismo? Este viaje que vamos a recorrer juntos no es un simple relato histórico, ni un ensayo filosófico abstracto, es un espejo. Porque si hubo una muerte de Dios en la historia, también puede haber una dentro de ti, la muerte de las mentiras que te esclavizan, la muerte de los dogmas que paralizan tu pensamiento, la muerte del miedo que se disfraza de fe. Y al otro lado de esa muerte hay un renacimiento. El despertar de una espiritualidad que no necesita cadenas ni templos, una fe que no depende de la aprobación de nadie. Piénsalo, ¿qué pasaría si descubrieras que el Dios que te contaron no es el mismo que tu corazón intuye? ¿Qué sentirías si supieras que muchos de los dogmas que repites fueron escritos no para salvar almas, sino para controlar pueblos? ¿Seguirías defendiendo esas imágenes? ¿O te atreverías a dejarlas morir? Este video no busca destruir tu fe, al contrario, busca purificarla, porque lo que vamos a desenmascarar aquí no es a Dios,
sino a las máscaras que lo han ocultado durante siglos. Máscaras hechas de miedo, de poder político, de intereses económicos. Máscaras que transformaron lo divino en mercancía, lo espiritual en obediencia ciega. Y si decides quedarte conmigo hasta el final, no solo vas a comprender cómo mataron al Dios verdadero en la historia, sino también cómo puedes resucitarlo dentro de ti. Imagina por un momento que te llevamos a un archivo secreto, similar al de los emperadores romanos, pero en lugar de tablillas de cera con nombres de víctimas, encontrarías pergaminos con decretos religiosos. Cada uno de ellos sería un ladrillo en el ataúd donde enterraron al Dios vivo. Concilios donde se decidió qué evangelios debían ser quemados, discursos donde se decretó que dudar era herejía, leyes que transformaron la espiritualidad libre en institución rígida. ¿Puedes verlo? ¿Puedes escuchar el sonido de esos pergaminos sellándose como si fueran clavos en una cruz invisible? El Dios que murió no es el que habita en la naturaleza, ni el que late en tu conciencia. Ese permanece intacto, esperando que lo escuches. El que murió fue el Dios capturado, manipulado, disfrazado de poder. Y reconocer su cadáver es el primer paso para volver a encontrar lo divino auténtico. Por eso, antes de avanzar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás preparado para enfrentar la idea de que el Dios que conoces puede haber muerto hace siglos, asesinado en nombre de templos y coronas? ¿Y que la única manera de resucitar lo sagrado es dejar morir dentro de ti esas imágenes falsas que lo reemplazaron? Si tu respuesta es sí, entonces quédate, porque en los próximos minutos vamos a abrir juntos los archivos del silencio, donde está escrito el epitafio más incómodo de la historia. Aquí yace el Dios que los hombres asesinaron para poder reinar en su nombre. El nacimiento del Dios humano. Todo Dios nace de una necesidad humana. Ninguna divinidad aparece en el vacío. Surge cuando el hombre, frágil frente al rayo, tembloroso ante el rugido de la tormenta, incapaz de explicar la muerte de sus seres queridos, levanta los ojos al cielo y pregunta, ¿quién gobierna esto? Y en esa pregunta, en ese vacío de respuesta, comienza a tomar forma lo sagrado. Los primeros dioses fueron reflejos de la naturaleza, pero también del corazón humano. El trueno se convirtió en voz de un dios airado, el sol en un padre generoso que da vida, la luna en una madre silenciosa que vigila la noche. En cuevas y montañas los hombres primitivos pintaban símbolos, no solo para adornar sino para invocar. Cada figura era un intento de conversar con lo invisible, pero con el tiempo, esos reflejos se volvieron instituciones. Lo que comenzó como una danza alrededor del fuego, pronto se transformó en templo de piedra. El chamán que hablaba con los espíritus dio lugar al sacerdote que hablaba en nombre de los dioses. Y lo que era libre, espontáneo y comunitario, se convirtió en jerarquía. El Dios humano había nacido, creado a imagen y semejanza de quienes reclamaban poder sobre los demás. Mira a tu alrededor en la historia. Egipto, con sus faraones divinizados, donde el Nilo no era solo un río, sino el sudor de un dios. Grecia, donde cada pasión humana tenía un rostro divino. Zeus para el deseo, Hera para los celos, Ares para la furia. Roma, que adoptó esos dioses como soldados en su propio ejército celestial. ¿Ves el patrón? Cada dios era humano, demasiado humano, una proyección magnificada de lo que somos. Déjame preguntarte, ¿no te parece sospechoso que los dioses siempre se parezcan tanto a nosotros? Que amen y odien como nosotros, que castiguen y premien como nosotros, que se irriten y se apacigüen como cualquier emperador o rey. ¿Acaso no revela eso que los dioses no cayeron del cielo, sino que brotaron de nuestras propias entrañas? El nacimiento del Dios humano fue también el nacimiento del miedo organizado, porque quien controla la imagen de los dioses, controla los deseos y temores de los hombres. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes calculaban los eclipses y los presentaban como mensajes divinos. En Egipto, los faraones decían que el sol mismo obedecía a su voluntad. En Roma, el César exigía que su rostro apareciera en templos,
como si fuera la encarnación viva de lo divino, y la gente obedecía, porque ¿quién se atreve a desafiar a un Dios? Aquí comienza la primera gran tragedia. Lo que era un puente hacia lo eterno se convirtió en una cadena. La espiritualidad, en lugar de elevar, comenzó a domesticar. El Dios humano no nació para liberar, sino para gobernar. Y ese fue el primer clavo en el ataúd del Dios verdadero, el Dios interior, el Dios que no necesita templos. Imagina por un instante a un campesino romano, agotado tras trabajar el campo. Levanta los ojos al cielo y agradece al sol por la cosecha. Ese gesto simple, puro, es espiritualidad viva. Pero luego entra al templo y escucha al sacerdote decirle: «El sol no te da vida, es el César quien te la concede en nombre de Apolo». Y así, lo sagrado que era suyo, se lo arrebatan para devolvérselo transformado en obediencia. ¿No ves ahí el crimen original? El nacimiento del Dios humano fue también el nacimiento de un negocio. Sacrificios, ofrendas, diezmos, lo divino convertido en moneda. Los templos llenos de oro mientras las calles rebosaban de miseria. Los pobres ofrecían lo que no tenían, convencidos de que un Dios airado castigaría su escasez. Los poderosos ofrecían abundancia, no por devoción, sino por mostrar su influencia. Y todo quedaba registrado, como si la fe pudiera pesarse en balanzas de metal. Pregúntate, ¿cuántas veces, incluso hoy, ves lo mismo repetirse? Líderes que piden dinero en nombre de Dios. Políticos que bendicen guerras con citas bíblicas. Predicadores que prometen milagros a cambio de transferencias bancarias. ¿De verdad crees que es nuevo? No. Es la misma historia, la misma máscara con distintos nombres. Y mientras tanto, el Dios interior, el que no cobra, el que no exige templos, el que se encuentra en la conciencia y en la naturaleza, fue siendo silenciado. El nacimiento del Dios humano fue, al mismo tiempo, el inicio de la agonía del Dios verdadero, el secuestro de la divinidad. Hubo un momento en la historia en que lo divino dejó de ser un río que fluía y se convirtió en una represa. Hasta entonces, la espiritualidad era como un viento, invisible, incontrolable, presente en todas partes. Pero llegó el día en que los hombres decidieron atraparlo, darle forma, encadenarlo. Ese día comenzó el secuestro de la divinidad. Los templos ya no eran simples lugares de encuentro, sino fortalezas del poder. Los sacerdotes no eran mediadores, sino guardianes de un secreto que solo ellos podían interpretar. Y lo más grave, empezaron a decidir qué era verdadero y qué era falso, qué debía recordarse y qué debía arder en hogueras. En cada concilio, en cada decreto, en cada dogma, una parte de la voz de lo sagrado fue silenciada. Piensa en los evangelios que nunca leíste, textos que hablaban de un Dios interior, de una espiritualidad sin cadenas, de un mensaje que liberaba en lugar de esclavizar. ¿Qué pasó con ellos? Fueron declarados heréticos, perseguidos, quemados. El Evangelio de Tomás, los textos gnósticos, las escrituras que decían: «El reino está dentro de ti». ¿Te das cuenta del peligro que representaban? Un hombre que cree que lo divino habita en él ya no obedece ciegamente. Por eso, esos textos desaparecieron, como si nunca hubieran existido. La divinidad fue secuestrada en nombre del orden. Los líderes religiosos decían proteger la fe, pero en realidad estaban construyendo un sistema de control. La espiritualidad libre se convirtió en obediencia obligatoria. La iluminación interior fue reemplazada por rituales mecánicos. El silencio de la conciencia fue sustituido por sermones repetidos. Lo divino dejó de ser experiencia y se transformó en institución. Y aquí está la ironía más oscura. El secuestro no se hizo con látigos, sino con promesas. Se decía: entrega tu libertad y a cambio tendrás salvación. Pero ¿qué es la salvación si para alcanzarla debes matar lo más puro de ti mismo? El Dios interior fue encerrado tras muros de piedra, vigilado por jerarquías, convertido en rehén del miedo.
Este fue el segundo clavo en el ataúd del Dios verdadero. Ya no bastaba con que los hombres crearan dioses a su imagen. Ahora tenían que asegurarse de que nadie escapara de esa imagen. La divinidad se convirtió en propiedad privada, con dueño y sello oficial. Y los que se atrevieron a cuestionar, pagaron con sangre. Pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que la fe que practicas no es realmente tuya, sino prestada, impuesta, heredada? ¿Cuántas veces has callado preguntas por miedo a ser señalado? Ese miedo no nació en ti. Fue sembrado por siglos de secuestro espiritual. La primera muerte de Dios. La historia recuerda batallas, conquistas y coronas, pero pocas veces se habla de asesinatos simbólicos. Y sin embargo, uno de los más grandes ocurrió en silencio, detrás de muros de mármol y bajo el resplandor de antorchas. La primera muerte de Dios. No fue con lanzas ni espadas. Fue con decretos, con concilios, con plumas que firmaban edictos imperiales. Fue en el momento en que la espiritualidad dejó de ser una experiencia íntima y se convirtió en una doctrina oficial. Cuando Constantino abrazó el cristianismo, no lo hizo para liberar almas, sino para consolidar poder. Y con él, comenzó la mayor operación de sustitución de la historia: matar al Dios interior y reemplazarlo con el Dios de los templos. Imagina esa escena: un grupo de obispos reunidos en Nicea, discutiendo no sobre cómo experimentar lo divino, sino sobre cómo definirlo en fórmulas rígidas. Unos textos fueron aceptados, otros condenados. Unos nombres fueron proclamados santos, otros borrados de la memoria. Cada decisión era un clavo en el ataúd de lo que alguna vez había sido espiritualidad libre, porque lo divino dejó de ser misterio para convertirse en dogma. La primera muerte de Dios fue, en realidad, un asesinato colectivo. Miles participaron, aunque pocos lo entendieron. Los fieles creyeron que estaban adorando al mismo Dios, pero lo que recibían era un simulacro. El Dios que libera fue sustituido por el Dios que vigila. El Dios que inspira fue reemplazado por el Dios que castiga. El Dios que habitaba en la conciencia fue silenciado para dar paso al Dios de piedra, sentado en altares y rodeado de riquezas. Y lo más inquietante, este nuevo Dios no necesitaba milagros para imponerse, solo miedo. Miedo al infierno, miedo a la excomunión, miedo a la duda. Preguntar era peligroso, pensar era herejía, sentir por uno mismo era pecado. ¿Lo ves? Esa fue la primera muerte de Dios, cuando lo eterno fue convertido en un instrumento de obediencia. Pregúntate, ¿cuántas de tus creencias actuales vienen de esa operación de sustitución? ¿Cuántas veces lo que llamas Dios es en realidad la voz de siglos de dogmas repetidos? ¿No es hora de mirar de frente ese cadáver y reconocer que lo que murió no fue la divinidad, sino la libertad de sentirla? La segunda muerte, filosofía y rebeldía. Si la primera muerte de Dios fue perpetrada por concilios y emperadores, la segunda vino de la mano de quienes se atrevieron a pensar. Fue más silenciosa, más peligrosa, y aún resuena hoy. Porque cuando un hombre se atreve a mirar al cielo y decir, quizás el Dios que me contaron no existe, no está destruyendo la espiritualidad, está liberándola. En la Europa del siglo XVII, un judío exiliado llamado Baruch Spinoza fue condenado al silencio por atreverse a decir que Dios no era un monarca sentado en las nubes, sino la misma naturaleza, la esencia de todo lo que existe. Dios es la naturaleza, y la naturaleza es Dios, escribió. ¿Te imaginas el escándalo? Para las instituciones religiosas, eso era dinamita, porque si Dios está en todas partes, ¿qué necesidad hay de templos, de sacerdotes, de rituales impuestos? Spinoza fue maldito, expulsado, pero encendió una chispa que nunca se apagó. Siglos después, Nietzsche pronunció la frase más famosa y más malinterpretada: Dios ha muerto. No hablaba del Dios verdadero, sino del Dios manipulado, del Dios que había sido usado como máscara de poder. Con esa frase, Nietzsche no celebraba la ausencia de lo sagrado, sino la posibilidad de que el hombre, libre de cadenas, pudiera crear nuevos valores.
Era un grito de rebeldía contra el cadáver de un Dios que ya no inspiraba vida, sino miedo. La segunda muerte de Dios fue un acto de valentía. No se hizo con espadas ni hogueras, sino con palabras y pensamientos. Los filósofos, los herejes, los poetas, todos ellos fueron verdugos simbólicos del Dios falso que las instituciones habían levantado. Y cada vez que alguien cuestionaba un dogma, cada vez que un individuo se atrevía a sentir lo divino sin intermediarios, otro clavo era retirado del ataúd donde habían encerrado la espiritualidad. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has sentido la necesidad de rebelarte contra lo que te enseñaron? ¿Cuántas veces te descubriste pensando en secreto ideas que nunca te atreviste a decir en voz alta? Esa chispa de rebeldía es la misma que movió a Spinoza, a Nietzsche, a tantos otros. No es destrucción, es renacimiento. La segunda muerte de Dios no fue el final de lo sagrado, sino el inicio de un despertar. Las cadenas invisibles. Las cadenas más fuertes no son las que atan tus manos, sino las que controlan tu mente. Después de concilios, inquisiciones y filosofías rebeldes, podría pensarse que la humanidad aprendió la lección, pero la verdad es más amarga. El secuestro de lo divino nunca terminó. Simplemente se volvió más sofisticado. Hoy ya no necesitas látigos ni hogueras para someter multitudes. Basta con sembrar miedo, culpa y promesas de salvación futura. ¿Cuántas veces escuchaste frases como «Dios te castigará» o «Si dudas, perderás tu alma»? Esas palabras son cadenas invisibles, no las ves, pero condicionan tus decisiones, moldean tu forma de pensar, te mantienen dentro de un camino estrecho, aunque tu corazón grite por libertad. El miedo al infierno fue, quizá, la más efectiva de esas cadenas. Millones de personas a lo largo de los siglos vivieron más preocupadas por evitar tormentos eternos que por vivir plenamente en el presente. La culpa, otro eslabón invisible, convirtió deseos naturales en pecados, preguntas en herejías, pensamientos en delitos espirituales. Y cada vez que aceptabas esas reglas sin cuestionarlas, otra cadena se cerraba alrededor de tu alma. Pero lo más inquietante es cómo esas cadenas aún operan en la política y en la economía. Líderes que invocan a Dios para justificar guerras, predicadores que prometen prosperidad a cambio de dinero, instituciones que hablan de amor mientras negocian con el miedo. ¿Lo ves? El Dios que murió en los concilios sigue siendo usado como máscara. Lo divino sigue siendo un rehén, vendido en mercados disfrazados de templos. Pregúntate, ¿cuántas de tus decisiones nacieron realmente de tu conciencia? ¿Y cuántas fueron dictadas por el miedo a decepcionar a un Dios que tal vez nunca fue así? Esa es la esencia de las cadenas invisibles. No las cuestionas porque crees que nacieron contigo, pero en realidad fueron heredadas, repetidas, tatuadas en tu mente desde niño. Y solo cuando te atreves a mirarlas de frente, puedes empezar a romperlas. La resurrección de la conciencia. Toda muerte abre la posibilidad de un renacimiento. Si hablamos de la muerte de Dios, no lo hacemos para anunciar un vacío, sino para señalar una oportunidad, la resurrección de la conciencia. Porque cuando las máscaras caen, cuando los dogmas se desmoronan, lo que queda no es la nada, sino el espacio para escuchar la voz interior que siempre estuvo allí. La verdadera espiritualidad no necesita templos de piedra ni altares de oro. Habita en lo simple, en lo cotidiano. Está en el silencio de la mañana cuando respiras profundamente antes de empezar el día. Está en la gratitud que sientes al ver a un hijo sonreír, en el respeto hacia la naturaleza que te rodea, en la capacidad de asombrarte frente al misterio de la vida. Esa espiritualidad no puede ser confiscada porque no pertenece a ninguna institución. Es tuya, intransferible, indestructible. Imagina lo que significa vivir sin cadenas invisibles. Tomar decisiones no por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Mirar al otro no como enemigo, sino como reflejo de la misma chispa divina que habita en ti. Experimentar lo sagrado no como obligación, sino como descubrimiento constante. Esa es la resurrección de la conciencia. No un dogma nuevo,
sino una manera distinta de mirar el mundo. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando reconoces que el Dios que te impusieron murió hace siglos, descubres que lo divino nunca desapareció, estaba esperando dentro de ti, en la naturaleza que respira, en la conciencia que observa, en la libertad de pensar y sentir. Ese despertar es la verdadera resurrección. No es la victoria de una iglesia ni de un líder, es el triunfo de tu alma sobre el miedo. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que cuando comenzaste este viaje. Has visto cómo los hombres mataron a Dios una y otra vez, con dogmas, con miedo, con manipulación. Has comprendido que lo divino no murió realmente, sino que fue secuestrado, disfrazado, reducido a una caricatura para controlar multitudes. Y ahora la pregunta ya no es histórica, es personal. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Cuántos dioses muertos cargas todavía en tu vida? ¿Cuántas imágenes falsas repites sin creer, solo por costumbre o por miedo? ¿Cuántas cadenas invisibles sigues aceptando, aunque en tu interior sabes que no resuenan con tu verdad? El mayor crimen no es que mataran a Dios hace siglos. El mayor crimen sería que tú, sabiendo esto, sigas viviendo como si nada hubiera cambiado. Imagina por un momento lo que pasaría si decidieras despertar, si en lugar de repetir fórmulas aprendidas, eligieras escuchar tu conciencia, si en lugar de temer al infierno, abrazaras la vida aquí y ahora, si en lugar de buscar a Dios en templos, lo reconocieras en la naturaleza, en tus relaciones, en tu propia respiración. ¿Qué tan diferente sería tu vida si dejaras morir las mentiras para resucitar la verdad? La muerte de Dios no es el final, es el comienzo. Es la oportunidad de construir una espiritualidad libre, auténtica, indomable. Y esa construcción empieza contigo. Así que no dejes que este viaje se quede en palabras. Hazlo acción, hazlo despertar. Y si esta historia removió algo dentro de ti, suscríbete a este canal, comparte este video y acompáñanos en los próximos capítulos. Porque lo que hemos revelado hoy es solo el inicio. Los secretos más oscuros de la historia siguen esperando ser contados, y tú mereces conocerlos.